Buen día, el día de hoy vamos a presentar el proyecto de matemáticas de tasas de cambio en ingeniería, presentado por el equipo 7. Estos son los integrantes. Y comenzamos con ¿qué es la tasa? La tasa la podemos entender como una relación entre dos valores, datos, etcétera. Este término se va a estar ocupando en la mayoría de la diapositiva, así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, vamos con los tipos de tasa de cambio. Tasa de cambio promedio, nos referimos a la cantidad promedio por la cual una cantidad cambia en un intervalo dado. El ejemplo, si queremos determinar la tasa promedio de un cambio de temperatura durante un periodo de 24 horas. La siguiente es la tasa de cambio instantánea. Esta se centra en determinar la tasa en un punto específico en el tiempo o en un intervalo infinitesimalmente pequeño. En el ejemplo es si tenemos una función que representa la posición de un objeto con el tiempo, su derivado nos daría la tasa instantánea de cambio o velocidad. La tasa de cambio marginal, esta mide la velocidad a la que una cantidad cambia con respecto a un pequeño cambio en otra cantidad. El ejemplo, este va más enfocado en economía, que calcula el costo marginal. Las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre los niveles de producción y las estrategias de los precios. La tasa de cambio relativa, este tipo compara dos tasas de cambio para determinar su relación. A menudo se expresa como una relación o porcentaje y proporciona información sobre el crecimiento relativo o la disminución de dos variables. El ejemplo es si queremos comparar la tasa de crecimiento de la población entre dos países. La tasa de cambio exponencial, en algunos escenarios la tasa de cambio en sí misma puede cambiar con el tiempo. Como ejemplo, se observa comúnmente en situaciones que involucran el interés compuesto, que es en economía, el crecimiento de la población o la desintegración radiactiva. Ahora, ¿cuál es la tasa de cambio promedio? Esta se definió entre las funciones f, en la función f entre los números a y x, como vemos abajo la fórmula, que es tasa de cambio promedio es igual al cambio en y entre el cambio en x, que esto lo vemos como si fuera nuestra fórmula, que es función de x menos la función en a entre x menos a. Esto es una medida en cuanto cambia la función por unidad, en promedio en este intervalo. Se deriva de la pendiente de la línea recta que conecta los extremos del intervalo en la gráfica de la función. Esto si la consideramos la tasa de cambio promedio sobre los intervalos de cada vez más pequeños, permitiendo que x se aproxime a A. Entonces, el límite de estas tasas de cambio, el límite de estas tasas de cambio promedio se llama tasa de cambio instantáneo. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver la tasa de cambio promedio a partir de esta gráfica. Vamos a buscar la tasa de cambio promedio de f sobre el intervalo de 0 de x a 9. En la gráfica podemos observar en la función cuando, cuando f la damos a 0 es igual a 7 y cuando f es 9 es igual a 3. La tasa de cambio promedio va a ser igual a f evaluada en 9 y f igual a 0, que va a ser entre 9 menos 0, que esto nos va a dar 10 novenos. Ahora vamos a definir lo que es la tasa de cambio instantánea, que esta se refiere a la tasa en la que una función cambia en un momento específico. Este es un concepto fundamental en cálculo, particularmente en el estudio de la derivada. Este concepto nos permite determinar cómo cambia una cantidad instantáneamente, en lugar de a lo largo de un intervalo. Matemáticamente hablando, se define como el límite de la tasa de cambio promedio de la función cuando el intervalo se acerca a cero. Este límite es el que da lugar a la derivada de una función. Pero en sí, ¿qué es la tasa de cambio instantánea? La tasa de cambio instantánea la podemos definir como, si y es igual a la función de x, la tasa de cambio instantánea de y con respecto a x en x igual a es el límite de las tasas de cambio promedio. X tiende a A.
La tasa de cambio instantánea se puede definir como el límite de x cuando x tiende a A de la función de x menos la función de A sobre x menos A. Esto es igual a la función de x. En la tasa de cambio instantánea, si bien podemos observar que es la misma composición que la derivada, quiero profundizar sobre cómo es que sale cuando el límite tiende a x, cuando x tiende a la función de x menos la función de A sobre x menos A, es porque si consideramos a la función una línea secante que atraviesa esa función y se va acercando a tal punto o al punto que nosotros queremos, es decir, en la tasa de cambio que va a ser igual a la función de A o la función de X que va a ser Y, se va a acercar tanto que A, elegimos un punto A y elegimos un punto X muy, muy pequeño, muy cerca, la resta de estos dos o la diferencia de estos dos te van a dar lo que es la distancia de X. Lo mismo pasa con A y X, por ejemplo. A, la función de A, y X, la función de X, van a ser la diferencia de las funciones. Por ejemplo, la función de X menos la función de A, y eso te va a dar lo que es Y. En general, la fórmula de la pendiente es Y sobre X, y lo podemos considerar así. Por eso es que el límite cuando X tiende a sobre A, es la función de X menos la función de A sobre X menos A. Y aquí lo podemos observar. La derivada de A es la pendiente de la recta tangente a Y igual a la función de X en X igual a A. Lo mismo que en la tasa de cambio. La derivada de Y con respecto a X en X igual a A. En el caso especial donde X es igual a T, o sea, igual al tiempo, y S es igual a la función del tiempo, desplazamiento, distancia dirigida, en el tiempo t de un objeto que viaja en una recta, la tasa de cambio instantánea se llama velocidad instantánea. Ahora, la tasa de cambio se puede utilizar para hacer predicciones sobre el comportamiento futuro de un sistema. Por ejemplo, si la tasa de cambio aumenta con el tiempo, puede indicar que el sistema está acelerando y continuará haciéndolo en el futuro. Por ejemplo, en las finanzas, cuando la tasa de cambio va en aumento, significa que la economía está creciendo y se generan ganancias, pero si este va en descenso, se están generando pérdidas. Y ahora nuestra maravillosa conclusión, donde podemos mostrar lo que hemos aprendido del tema. Respecto al entendimiento de lo que es la tasa de cambio, nos llevamos la importancia de lo que lleva a entender realmente lo que significa la tasa de cambio, permitiéndonos trabajar con conceptos matemáticos y físicos, y más allá de estos, los que se ven implicados en la vida cotidiana. Algunos simples ejemplos o no tan simples podría ser el crecimiento de los cultivos a lo largo del tiempo, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias por su atención. Este fue nuestro proyecto